A ver, buenas tardes. Ya tenemos las marzas aquí, por lo menos tenemos al presidente y al tesorero o al secretario, no sé qué, el tesorero. Así que ya tenemos parte de ellas y las tenemos aquí. No obstante, ellos les conocéis los dos porque vinieron el año pasado también y nos hablaron de las marzas y de cómo funcionaban todo ello. Y el día 28 pues, lo tendremos otra vez en la plaza por gentileza de los directivos de las marzas. Que no a todos les incumbe eso, sino a nosotros sí. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos a vosotros. Y nosotros también a vosotros. Y queríamos también que vosotros, no sé cómo pagaros, pero de alguna forma tenemos que decir. Muchas gracias. Él es Manuel Calleja, que es el presidente, y el otro. Rodolfo Roncero, que es el tesorero. Así que estamos bien acompañados. Y creo que lo que no tenemos mucha compañía es que lo siento mucho porque hay muy poca gente. Otras veces ha habido mucho más. No sé. Falta gente también nuestra aquí, me parece. No se han incorporado algunas personas. Bueno, de todas formas, vamos a empezar porque hay que empezar a las 7 y ellos también tienen su programa. Así que agradecemos también a Pipi Campuzano, que ha venido a... No mire las butacas vacías, Pipi. Mire las butacas las vacías, las dejas, como si no las hubieses visto. Y también agradecemos la presencia de nuestro concejal de mayores, que también nos está arropando en esto de las marzas. Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes. Los que os estamos agradecidos somos nosotros y estamos encantados de estar aquí haciendo una cosa un poco diferente de lo que hicimos el año pasado, y el día 28, cuando vengamos, nuestro problema es el tiempo. El problema es que es muy largo la noche. Además, este año ha habido un cambio porque vamos a estar aquí cerca, en el ayuntamiento. Si queréis podéis vernos, que en el ayuntamiento va a ser un acto bastante largo, y después acercarse aquí. Nosotros vamos a ir andando, podéis venir perfectamente, son 5 minutos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Este año hemos dado una vuelta a la charla y lo que vamos a centrarnos sobre todo es en marzas en la literatura. Nosotros le estamos dando mucha importancia. Este año se celebra el 10º aniversario de la Declaración de Bien de Interés Cultural con carácter inmaterial etnográfico de las marzas. En el 2015 nombraron Bien de Interés Cultural a las marzas, al tañido del rabel y a los bolos. Después han ido junto con las marzas. Y después han ido haciendo otros bienes de interés cultural inmaterial, la tonada montañesa, las danzas populares de Cantabria, la vijanera, las mascaradas de invierno de Cantabria, el oficio de albarquero, la trova montañesa. Bueno, hay una serie de cosas. Entonces, lo que vamos a empezar es con un vídeo muy cortito que va a acabar un poco abrupto porque le hemos cortado para que no irnos de tiempo, que nos va a explicar de una manera muy rápida qué son las marzas y qué es lo que podemos ver. Entonces, vamos a empezar con ello. Sí, deciros... Hola, buenas tardes. Deciros que este vídeo se grabó en Tanos y se grabó precisamente con motivo, una vez que se supo que, como acaba de decir Manuel, que las marzas habían sido declaradas bien cultural inmaterial. Entonces, para poder presentar un poquitín popularmente ¿Es un segundo? No, que es que pensé que no entraba, pero ahora entraba. Para poder presentarlo popularmente, para que la gente también a través de las redes sociales tuviera un poquitín acceso a internet, un acceso más visual, pues se rodó este vídeo que, como anécdota, simplemente a modo de simple anécdota, os diré que está rodado en Tanos. Creo que eso lo vais a poder ver, una parte de ella en Tanos, luego hay otros escenarios también, y la parte de Tanos
se rodó en el mes de junio, no es el mes marcero por excelencia. Igual las indumentarias en algún momento veis alguna manga corta, aunque luego los marceros nos vestimos como Dios manda, vamos, o como la tradición manda, mucho mejor dicho. Pero vamos, en cualquier caso creo que tanto lo que vais a ver como las opiniones, vais a ver que hablan 2 o 3 personas, entre ellos nuestro anterior presidente Juan José Crespo, pues creo que os pueden servir para aquellas personas que todavía no sepáis muy exactamente lo que son las marzas. Pienso que os puede ilustrar, os puede servir un poquitín. No me entretengo más. Las marzas son cantos petitorios, y esto conviene siempre aclararlo. Cuando decimos petitorios, estamos queriendo señalar que al favor de cantar las marzas, la gente recibe siempre algo. Normalmente solía ser en lo que llamamos en Cantabria el compango, que son productos de la matanza del cerdo, es decir, costillas, chorizos, morcillas, jamón, y también se recibía dinero o vino, porque el camino siempre era muy largo. Bueno, las marzas son unas coplas que se cantan el último día de febrero y el primer día de marzo, pues, para dar la bienvenida a la primavera, y se van haciendo de ronda por las diversas casas de los vecinos en alabanza a esa primavera y en alabanza a los propios vecinos. Si nos atrevemos a la descripción que nos hace Don Sisto de Córdoba y Oña en su libro Recopilación del Cancionero Popular de la provincia de Santander, en el tomo 4, pues él nos indicaba que las marzas quizás se basaban en la melodía musical que escuchó en el cumpleaños de Pereda en el año 1878. Entonces, que Polanco era un pueblo noble, con mucho amor al trabajo, y que, como decía Pereda, cantaba siempre y en todas las partes. Desde luego, lo que sí tenemos claro es que el origen de las marzas se difunde y va a tener un sentido realmente no eclesiástico, sino que va a tener un sentido simplemente de alabanza a la primavera, ¿no? Con Julio César el calendario lunar se modificó y pasó a ser el inicio del año, pues el 1 de enero. A partir del año 49 después de Cristo se pone el calendario solar. Ese ya incluye otros 2 meses que son enero y febrero, que no existían. Los propios pueblos íberos pues quisieron preservar y conservar por la tradición de que fuese el 1 de marzo. ¡Ha venido marzo! ¡Bienvenido sea! Se cubren los campos con sus flores bellas. Marzo es el primero en lucir las flores. Las marzas las cantan los mozos entre 11 y 15 años. La condición primordial es que los mozos sean solteros. Naturalmente estas tradiciones ya no se siguen con el rigor de entonces. Nosotros tenemos desde 7 años hasta 87. Pues ya introdujimos a las mujeres. Fue un cambio radical que hemos hecho en las marzas. ¡Nobles caballeros! ¡Nobles caballeros! La vestimenta de marzas no es uniforme. Cada mozo lleva lo que cree conveniente. El marcero necesita apoyarse a lo largo de 5 o 6 horas que puede durar el canto de las marzas. Y desde luego lo que no puede perder de ninguna de las maneras, la boina. Con los tiempos ha ido cambiando un poco la bufanda por el pañuelo rojo. En cuanto a las albarcas, efectivamente había que ir andando por callejas pues muy mal asfaltadas y lógicamente la albarca era imprescindible en aquella época, ¿no? Cuando pedimos marzas siempre se dice aquello de somos los marceros, cantamos, rezamos, nos vamos. Y el ritual comienza por pedir licencia al alcalde, a la máxima autoridad del ayuntamiento. Entonces se pide autoridad, una vez que se da licencia al alcalde, es cuando empieza la ronda por los diversos lugares. Bueno, como veis se corta un poco abrupto, es por ella, ¿de acuerdo?
Entonces, han hablado de cosas, han hablado de lo que se hacía en marzas, de la indumentaria. La indumentaria y elementos como estos que tenemos aquí, que son elementos que se deben ver. ¿Por qué? El farol. Nosotros estamos haciendo una representación de marzas. 1850 a 1950 aproximadamente. Una pregunta, perdón, ¿se nos oye bien atrás? ¿Se oye bien? De acuerdo, gracias. Entonces, el margen es 100 años más o menos, estamos dentro de él. ¿Qué ocurre? Que en esos años España era un país pobre, era un país atrasado, los pueblos no tenían asfalto, no tenían iluminación, no tenían servicios. Entonces, cuando se salía a cantar la última noche de febrero, había que llevar la luz contigo, un faro. Se andaba por callejas de tierra, con agua, con nieve, se movían mal. Había que llevar el calzado que usaban tradicionalmente, la albarca. La albarca que se podía llevar o bien con zapatillas, como es el caso, o bien con los escarpines. Ahora todo el mundo va con escarpines, pero el uso que se ha dado de las albarcas, por lo menos lo que yo he conocido, era más con zapatilla, porque era más caliente que con el escarpín y porque tenía mayor duración. Pues no, en este caso, el artesano que ha hecho las albarcas, que es un artesano que estaba ahí en Nueva Ciudad, yo creo que ya no vive, él lo que hizo fue rebajó la suela, la recortó para que se adaptase. Sin fin. Bueno, y hay una cosa que lo sabéis todos perfectamente, pero nosotros ahora les estamos contando, que vamos a muchas charlas a colegios, les estamos contando que ahora que nos venden que hay que ser sostenibles, hay que reducir, reutilizar, reciclar. Aquí tenemos un ejemplo de sostenibilidad. Para no estropear la albarca entera, cuando se desgastaba el tarugo, le sacábamos, poníamos uno nuevo y se acabó. Y una albarca como esta, pues se reciclaba y se reutilizaba un montón de años. ¿De acuerdo? Lo hacemos en cambio porque es que ahora los niños les meten unas motos un poco extrañas. Entonces, después, más cosas que hay que llevar. Se llevaba el campano, por ejemplo. ¿Para qué se llevaba un campano? Pues el campano, que lógicamente su uso habitual era con los animales, en este caso, era para avisar que llegaban los marceros. Era una manera de meter ruido una vez que se había obtenido el permiso de las autoridades. Aquí se menciona el señor alcalde, también tenía que decir algo el maestro y el boticario, solían, y el cura, por supuesto, le tenían que dar permiso, y una vez que se había obtenido el permiso y se había ensayado un poco, porque todo esto, bueno, pues el año pasado nos lo oísteis bastante más tiempo, le dedicamos más tiempo a todo lo que era el ritual de una tarde de marzas. Pues una vez que se habían obtenido los permisos, los marceros en la tarde-noche normalmente, enseguida lo vais a ver en esta presentación, en la tarde-noche bien del último día de febrero, o bien de uno de los últimos días de febrero o de uno de los primeros días de marzo. A ver, nosotros en Torrelavega seguimos una tradición escrupulosa que es que el último día de febrero llueva, nieve, haga viento, como el año pasado que nos hizo un tiempo de perros, haga como haga, o haga calor también, salimos a cantar. Pero entonces en los pueblos, no todos los pueblos respetaban la tradición de que el último día de febrero se salía a cantar. En algún caso era mejor dejarlo para el fin de semana o adelantarlo un poquitín. En la tarde-noche, la marza es un canto nocturno, pues la gente iba por las calles con la indumentaria, y la mejor manera de anunciar que llegaban los marceros era haciendo sonar el campano, Por lo tanto, el campano dejaba por un día, más de un día era, pero bueno, dejaba por un día de tener su uso habitual, pues para avisar que llegaban los marceros. Y bueno, ¿qué más se llevaba? Se llevaba una vara, hijada o palo pinto, depende de la zona y depende de los usos. La normal es esta. Esta es una vara de avellano, sin pelar, una vara que tendrá igual 30 años cantando marzas. Era de un tío mío que la he heredado de él.
y bueno, a mí me hace mucha ilusión llevar a marzas porque es una forma de crecer. Entonces, esta es la vara normal, pero como ya sabéis vosotros, mejor que yo seguro, en Cantabria el manejo de los animales se hacía en los praos comunes, el prao conceju o en una braña, donde en un pueblo juntaban todos los animales de ese pueblo y contrataban para el periodo de verano, contrataban un pastor y un ayudante que era el sarrocán. Esas dos personas que estaban en altura en el monte durante 4 o 5 meses del año, pues tenían mucho tiempo. ¿Y en qué daban? En hacer algo como esto. Este está hecho por un artesano de Cartes, Titi, canta con nosotros marzas aquí, canta en Cartes también. Y el otro día cuando estuve hablando con él, porque le he encargado otra cosa, y le he dicho, digo, es que ahora estamos hablando de esto, y me dijo, exactamente lo que estás diciendo es, yo empecé a trabajar de sarruján en un pueblo, y yo empecé a tallar y a hacer cosas cuando estaba la temporada en el mundo. Ahora mismo es una de las personas que mejor hace albarcas en Cantabria. ¿De acuerdo? Esta es una pieza labrada, está tallada un poco y sobre todo lo que han es quitado piel, trozos de piel que se ven en blanco, la piel tiene otro color. Y después, esto sería una hijada ya más decorada, más artística, y hay otra variedad que es lo que no tengo y es lo que le he encargado, que sería algo parecido a esto que hay aquí. Esto que hay aquí es un palo de escoba. Es un palo de escoba, normal y correcto. Lo que pasa es que lo que le hemos hecho ha sido decorar. Esto es del proyecto que llevamos con niños. Los niños lo que hacen, les damos un palo de escoba, les damos unas plantillas que las meten por aquí y con un rotulador pintan. ¿Cómo se hacía esto cuando era un palo pinto? Este palo que le habían quitado la piel, le metían a la lumbre y le quemaban. Donde estaba descubierto que habían pelado, lo que salía era negro. Después acababan de pelar todo, la zona que estaba pelada quedaba negro, lo que estaba cubierto con la piel que también se había quemado era lo que quedaba blanco. Entonces aquí la zona negra sería lo que habían pelado. ¿De acuerdo? El otro día me decía él también el conocimiento tradicional, que es muy importante, también estamos haciendo hincapié, es muy importante la época del año en que se corta el palo, es muy importante, no es lo mismo un avellano blanco que un avellano normal, y el otro día la luna también influye, y el otro día me decía que, por ejemplo, para hacer el palo pinto, cuando yo le he pedido que me haga uno, me decía que es que el mejor mes del año para hacer palos pintos es el mes de julio, me parece que me dijo, porque es el momento en que pela mejor el avellano. Mientras que si se corta ahora durante el periodo invernal, eso queda la piel muy pegada y además la savia está completamente abajo porque está en letargo el árbol y lo que ocurre es que no se pela nunca ese avellano de forma natural. Te puedes pelar si vas con un cuchillo y le raspas, pero que la piel no se va, ¿vale? Entonces es conocimiento tradicional que también estamos intentando trabajar un poco mientras vamos haciendo esto. Sí, bueno, vamos a ver, antes se ha hecho referencia al pañuelo. Se puede decir que de lo que es la indumentaria marcera, aunque parezca un pequeño contrasentido, la indumentaria menos marcera de los marceros, sin que por ello deje de ser marcera, es el pañuelo. Normalmente el pañuelo, la gente que lo llevaba primero, en la antigüedad las marzas están documentadas en Cantabria con una antigüedad no inferior a unos 200 años. Ya José María de Pereda en 1564 hace referencia a unas marzas navideñas. 1800. He dicho 1500 y el otro día hablando contigo volví a meter la pata. 1864. Si hubiese en 1564 un hombre que murió en 1906, ya sabéis por qué se habría hecho famoso, por la edad, mucho más que por todo lo bueno que hizo. Bueno, pues en 1864 hace ya referencia a unas marzas navideñas, luego hablaremos de los tipos de marzas, y también hace referencia a la rutona. Pero está documentado que ya para entonces existían las marzas marceras. Está claro que si una persona hace 161 años habla de las marzas es porque ya existían y es porque ya formaban parte de la tradición popular. Por lo tanto, no menos de 200 años, algunos incluso, como vamos a hablar enseguida, las llevan hasta los tiempos de los romanos. La gente
iba en los pueblos, porque la marza es por encima de todo de pueblo, e iba vestido como iba normalmente en los pueblos. Ahora quiero, antes de pasar a lo siguiente, hablar un poquitín de la indumentaria, que no el uniforme de los marceros. Mirad, aquí tenéis un buen ejemplo de cómo salía la gente, ¿no? Desde mediados del siglo pasado, o sea, poco antes de esa especie de letargo, semi-desaparición que sufren las marzas, sobre todo en la zona norte de Cantabria, pues los lugares donde se conservó, sí que en algunos sitios se llevaba el pañuelo. Y el pañuelo no era nada más que un símbolo de fiesta. La marza tenía muchas finalidades, petitorio, tradicional, recibir la primavera, etcétera, etcétera, pero también era una fiesta de las pocas que se celebraban en los pueblos. Y algunas personas se ponían el pañuelo simplemente eso, como símbolo de fiesta. Aquí veis... Es influencia de la sección femenina. La sección femenina intentó unificar a España y unificar tradiciones. Entonces, ¿qué hizo? El pañuelo de San Fermín aparecía en todos los trajes regionales. Y si os recordáis, en aquellos años, estamos hablando, me recuerdo yo, y soy algo más joven que vosotros, no mucho, no creáis, yo me recuerdo de que veías a una chica vestida de asturiana, vestida del País Vasco, vestida de Burgos, vestida de Palencia, y los trajes eran prácticamente idénticos. Unas faldas cortitas, rojas, con unas bandas negras, el pañuelo, era prácticamente igual. Eso fue la sección femenina, que tuvo sus ventajas, porque hizo que algunas tradiciones no desaparecieran, pero a su vez intentó unificar mucho las cosas, y uno de los que quedó arrastrado por eso es el pañuelo. Pero claro, el pañuelo que yo gasto, por ejemplo, es un pañuelo de mi padre, que cantaba en la coral. Es un pañuelo que tiene 75 años. A mí me pueden decir que no es tradicional, pero después de 75 años, ¿cómo no vamos a decir que es tradicional? La tradición va evolucionando, y creo que es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Sí. Sí, una cosita más para terminar con el tema de la indumentaria de los marceros. Aquí veis unas personas saliendo a cantar marzas, pongámonos, en un día como hoy, o en un último día de febrero. Aquí veis a la ronda marcera de Torrelavega, en el pórtico de la iglesia de la Asunción, que es uno de los sitios, os puedo asegurar, que es uno de los sitios donde mejor y más a gusto se cantan las marzas. Esto, a pesar de que, si se mira desde lejos, parece que todos vamos vestidos igual, a la hora de la verdad los colores de los pantalones son distintos. Hay algunas personas que llevan albarcas y otras no, hay algunos que llevan pañuelo y otros llevan bufanda. En realidad, cuando algunas personas, sobre todo en los colegios, me preguntan los niños, ¿cuál es el uniforme de los marceros? Digo, no hay uniforme. La gente salía como salía en los pueblos, como vestía en los pueblos. Hombre, algunos se ponían un poquitín más elegantes, pero normalmente salían como salían en los pueblos. Más que hablar de lo que se tiene que llevar, que como ya se ha comentado aquí, la boina es un elemento fundamental, la vara o hijada es un elemento también fundamental. Luego, lo que hay que ver es lo que no se lleva, lo que no se debe de llevar. Y eso también tenemos que insistir a veces en los colegios, porque nos encontramos con ciertas cosas que no veáis. ¿Qué es lo que no se debe de llevar? Pues entonces la gente no llevaba playeras. Pues no debemos de llevar playeras. Si llueve, el paraguas que llevamos será un paraguas negro. No vamos a llevar un paraguas con propaganda de Adidas o con propaganda de yo que sé qué y de 20 colores. El pantalón no debe de ser un pantalón vaquero, porque entonces sencillamente no existían. O sea, una chaqueta o un abrigo liso, un pantalón de tela, de mahón o de pana, lo que es una camisa de tela normal, lisa o de cuadros, en algunos casos una bufanda. O sea, un poquitín intentar, a pesar de que es una representación de las marzas, eso es importante, simplemente una representación, pues se trata de no perturbar demasiado la manera de vestir de nuestros ancestros, vamos. Bueno, esto es importante, porque está ligado con lo que vamos a ver después. Las marzas son petitorias. Siempre todas las marzas tienen que ser petitorias, hay que pedir. Si no se pide, no hay marza. Nosotros pedimos, pero que quede claro que nosotros pedimos
no para nosotros. Hace muchos años que ya no pedimos para nosotros. Todo lo que recogemos se lo entregamos primero al hogar del transeúnte y ahora mismo entregamos todo a Cáritas a través de Juan Carlos, que es el responsable de Cáritas de todo Torrelavega. Entonces, que las marzas son petitorias. ¿Y por qué se pide? ¿Por qué se pedía? Las marzas eran en pueblos, hemos hablado antes. En los pueblos es muy importante ser solidarios. Unos vecinos tienen que apoyar a los otros. Y en los pueblos en aquellos años no existía seguridad social, no existía ambulancia, no existía nada. Entonces, si había unas personas mayores que necesitaban ir al médico, alguien tenía que acompañarlos, porque además no era ir a un médico que estaba a 5 metros o a 1 kilómetro que cogías el autobús. Igual había que andar 30 kilómetros para ir al médico o bajar, alguien que tenía que bajar a Valdecilla, imaginaros desde Puente Nalsa. Pues, ¿y quiénes acompañaban? Los mozos del pueblo, la gente joven que era la que tenía más disponibilidad, porque los que tenían familia tenían que trabajar, tenían ganado, entonces los mozos eran los que ayudaban. Una mujer, viuda o no viuda, que tenía una gotera en el tejado, pues aunque pudiese, que físicamente pudiese subir al tejado, no estaba bien visto que subiese al tejado. ¿Quién la tenía que ayudar? Pues los mozos del pueblo. Los mozos eran los que actuaban de forma solidaria. Y en pago a eso, durante el año, en varias ocasiones, se hacían cantos y se pedían. Y los vecinos correspondían con lo que podían. Tampoco tenían tanto. En aquellos años hemos empezado diciendo que eran pobres, pero bueno, daban lo que tenían. Unos daban unas nueces, otros daban lo que se habla del dao, que normalmente era el compango, que eran los productos de la matanza, el chorizo, tocino, lo que se pudiese, los huevos, y daba lo que podía. El que no podía dar nada, pues no lo daba. Pero sí, vamos a ver, bueno, también igual deberíamos de mencionar un poquitín las posmarzas de esto, porque vamos a ver, también es cierto que no todo el dao, cuidado que también se le puede llamar marza, porque la marza no solamente es una canción, un tipo de canción mejor dicho, sino que es también lo que se recibía a cambio de las canciones. Antes se ha mencionado la frase típica de los marceros, cantamos, rezamos o nos vamos, pero mucha gente cuando iba de puerta en puerta, nosotros ahora en Torrelavega no podemos ir de puerta en puerta, lógicamente vamos por distintas plazas, pero cuando se iba de puerta en puerta, en muchas pequeñas rondas marceras, lo primero que decía eran, dan marzas, y respondían, marzas damos. ¿Y qué es dan marzas? Pues nos dan algo a cambio de cantar las marzas. Por eso el dao también se le puede llamar perfectamente marzas. Por cierto, también, por si hay alguna persona, que yo creo a mí las caras aquí me resultan bastante conocidas de otros años, pero por si hay alguna persona que no tenga mucha idea de las marzas, que igual es la primera vez que asiste a una charla de este estilo, pues igual le puede sorprender que unas personas que salían a cantar preguntaran, ¿cantamos, rezamos o nos vamos? Sobre todo el rezamos, ¿de qué era? Pues nos podemos imaginar un poco la situación de las distintas casas. La mayor parte de las casas, lógicamente, les pedían que cantaran, pero pensar en una casa, por ejemplo, en donde hubiera una persona muy enferma, pensar en una casa donde hubiera alguna persona que hubiera fallecido recientemente, pues entonces lo que pedían era, en lugar del canto, lo que pedían era que se rezara. Incluso en algunos sitios se pedían las dos cosas, que se rezara por alguien difunto, pero a la vez también querían que les cantaran una marza. Si pedían que rezaran, el ritual era, por supuesto, descubrirse, quitarse la boina, poner una rodilla en tierra y rezar un Padre Nuestro, un Ave María, o las dos cosas, y a cambio también recibían ese dao. Ese dao que en muy buena medida se utilizaba, termino ya con esta parte, esto que en muy buena medida se utilizaba para la solidaridad vecinal que ha mencionado Manuel, también se utilizaba incluso los que recaudaban bastante, pues dividían una parte también pues para lo que eran las posmarzas, que consistía en una comida a donde se invitaban a las mozas, se invitaban al alcalde, al cura, el cura que a veces había puesto mala cara cuando le pedían permiso, luego cuando le invitaban a la comida no solía poner una mala cara, pero donde se les invitaba y hacían una pequeña fiesta con parte de eso, de ese dao, de esas marzas, de esto que habían recibido
a cambio. Bueno, pues vamos a pasar. Entonces aquí, y lo vamos a pasar muy rápido, porque si no, no llegamos. Las marzas podían ser normales, que serían vestidos de marcero, como vamos nosotros, o podían ser de zamarrones. En el Valle de Soga, los marzantes salen vestidos como el personaje de la bijanera que va vestido con el cucurucho en alto, o como los del carnaval de pies. Podían ser por el tiempo de celebración, que ya hemos hablado antes, se podía pedir en diferentes momentos del año. Se podía pedir en Navidades, se podía pedir en Reyes, se podía pedir en marzo, que es la marza más fuerte, la más tradicional, y se podía pedir en Pascuas o Carnaval. Después, podían ser marzas cortas, normalmente suelen ser cortas, o marzas largas. ¿Por qué son cortas las marzas? Porque se va de casa en casa y no se puede estar en una casa mucho tiempo cantando, porque se va de tiempo. Entonces son marzas cortas. Las marzas largas eran unas marzas especiales que normalmente estaban ligados con nombres religiosos, aunque no tienen nada que ver, nada más opuesto a la religión que una marza larga, o una marza como los sacramentos y los mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de sacramentos y mandamientos, pero se nos olvida que detrás hay que poner sacramentos de amor y mandamientos de amor. Eran marzas que se utilizaban para rondar a las mozas, se aprovechaba el momento para se podía poner el ramo, siempre consensuado con la novia, la chica a la que se iba a empezar a rondar, y con la familia, no se daba un paso sin haber consensuado eso, y se podía aprovechar la noche de marzas para poner un ramo en alguna ventana. Que el ramo, ya sabéis, que es una tradición que se hacía normalmente por la noche de San Juan. La noche de San Juan, cuando se quería salir con alguna moza, se pedía permiso y se colocaba el ramo. Y después, por el contenido, que aquí es donde tenemos que llegar, podían ser las marzas floridas o galanas, que eran las normales, son las que cuando te tratan bien tú respondes cantando una marza agradecida, pero hay unos casos especiales en que hay gente que no da nada, pero no da nada porque no tiene, no da nada porque es un roñoso. Normalmente suelen ser la gente más rica del pueblo, gente con muy mal humor, y entonces a eso se les cantaba lo que se llama la marza rutona. Había rutonas que se usaban en todas las marzas, lo mismo de Navidad, que hay marzas de todo tipo. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a ver es una obra de teatro muy cortita, dura unos 15 minutos, que se representa en Torrelavega. En Torrelavega la representamos 2 veces, en directo. Si queréis verla, a las 5:30 empezamos en el asilo, se representa allí, se ve muy bien, hace calor, se ve de sentado, se ve muy alto. Y después la representamos cuando acabamos aquí, vamos a la iglesia, y después de la iglesia vamos, me parece que es sobre las 11, no estoy seguro de los horarios, se canta en la Plazuela del Sol, cantamos allí la ópera. Se escenifica con 3 actores y nuestro pregonero. Yo creo que es una obra muy bonita. Vamos a ver la grabada, que se ve muy bien, se ve incluso mejor que en directo, pero el directo tiene una gracia. Yo ayer, que hemos estado dando otra charla, yo decía, yo todos los años veo la rutona no menos de 9 veces y no me aburro nunca de verla. La primera vez que la veo cuando empieza el año es como si fuese de nuevo, pero el último día que vamos a ver cantar la rutona, que posiblemente sea escenificada en Colindres, cuando vayamos el día 9, me parece que es de marzo, entonces ese día pues ya te la acuerdas un poco más, ya te la has recordado, pero me sigue gustando. Entonces, aunque lo hayáis visto, creo que os gusta. Nel, hacemos referencia, ¿pasamos esto después? Sí, o... entonces ahora lo vamos a dar. Entonces, lo que vamos a ver en la obra, fijaros en que se utiliza un vocabulario un poco especial, muchas palabras os suenan. Esto, por ejemplo, no se les puede poner a los niños porque los niños no se enteran, es como si estuviesen oyendo chino. Se utiliza mucho vocabulario, algunas cosas son especiales que si no es con el diccionario no lo conocemos, pero hay otras que, bueno, no es más que la deformación, el uco-uca, acortar las frases, en lugar de decir tío, decir ti, o hay cosas que por pura lógica, pero hay otras que no se reconocen. Luego citaremos. Diré que en mi pueblo, había 50 vecinos y se cantaban las marzas todos los años. Pero allí el que no daba nada amanecía el carro de las vacas, el carro de los cartones, el corral. Es
que, perdona, vas a ver... Pero de hablaba de eso que se descubría. Se descubría que cualquier cosa que tuviese por el correo... Pero aunque no tuviese dinero, o era porque era un tacaño. Porque creo que eso los marceros tradicionalmente, que ya en los años 50, cuando desaparecieron las marzas, ya había mucho desmadre, porque ya eran muchos grupos, se había desvirtuado mucho, y entonces en ese momento ya eran un poco... Os voy a recordar una cosa. ¿Os recordáis de San Cipriano cuando la gente subía vestida de mexicano, con gorros mexicanos? Pues eso, con las marzas pasaba algo parecido. Salían en Reynosa en los años 50, yo he leído un escrito de que donde se había visto que saliesen a cantar marzas acompañados por una trompeta y que no eran más que gamberradas y que era cualquier cosa menos marza. Entonces, creo que hay que diferenciar. La marza tradicional, como se hacía, se diferenciaba mucho del que no daba porque era un tacaño, del que no daba porque no tenía. Sí, incluso las propias rondas marceras, cuando decidían a qué casas ir, pues también decidían a qué casas no ir, y para no humillar a la gente, cuando sabían que iban a ir a un sitio donde no les podían dar, pues directamente ignoraban esa casa. Era mejor eso que no llamar, cantar y después decir no pasa nada porque no nos dais nada. Eso suponía una especie como de pequeña humillación. Normalmente se sabía dónde te podían dar y dónde no. Y eso que acabas de mencionar, pues efectivamente en el propio vídeo que vais a ver ahora, hace referencia, aunque es una obra de teatro compuesta por Juan José Crespo, es una especie de sainete, pero en realidad sí que reflejaba un poquitín lo que podía ser una marza rotana, y ahí sí que se hace referencia a, bueno, y lo que me hiciste con los gatos y lo que me hiciste con tal. Claro, a veces Roñosuro tenía muy mala idea con los marceros, y las morcillas, por ejemplo, iban llenas de ceniza. En algún caso, ese era el dao que en algunos casos daban. Pero en otros casos también los marceros, además de cantar la rutona, pues también pagaban, como dicen ahora, justiplete. Bueno, vamos a ver esto. Si hay algún problema de sonido, nos lo decís. Lo voy a poner en pantalla. En el candil, qué derroche de luz. Preparaos, marceros, por si hay que salir escopetados. ¿Quiénes son los hijos del Padre desconocido y raposos mal nacidos que hacen semejante ruido? Pincha aquí abajo, pincha ahora un poco. ¿Ves? Ahora puedes. En el candil, qué derroche de luz. Preparaos, marceros, por si hay que salir escopetados. ¿Quiénes son los hijos del Padre desconocido y raposos mal nacidos que hacen semejante ruido a las 1500 de la noche y de manera tan exagerada? No os apure por la manera de llamar, que no vamos a desgastar mucho el picaporte siendo de bronce. Que mire usted, don Generoso, Sí, dime. que somos los marceros y habíamos apalabrado esta tardezuca en el portal de la iglesia cantar en las marzas, pues siendo usted señor de renta, generoso por los 4 costados, a buen seguro nos apurrirán una jartada de costillas, morcillas, moronos, nueces. Y un jamón. ¡Milagro! ¡Milagro, chachos! Este año también nos va a dar un jamón. Este hombre está tocado de la gracia de Dios. Vamos a premiarle con un fuerte aplauso. Así os despellegué las manos, que lo que es a mi casa no vais a probar ni a catao ni mi ajuca de queso. Bueno, viniendo de usted seguro que será requesón. Marchamos a dar la tabaco a otro sitio, o a la vuestra pocilga no os vais a coger la edad. Y os entre la gripe asiática o la tusferina, aunque no fuera malo que se os pegara y os durara un año con otro hombre. Qué generoso es usted siempre, qué bueno. Don Generoso, al preocuparse por nuestra salud. Pero pierda cuidado que traemos buena tapadura. Ay, no habléis los de traer.
los que siempre rampláis. El año pasado, sin ir más allá, y por estas fechas, desaparecióme la gatuca rangola. Calumnias, don generoso, calumnias. La su gatuca marcharía de viaje de novios, se estampanó de algún tejado, que bien sabe usted que por febrero los gatos lo hacían hasta en los aleros. ¿Y los 6 conejos que me faltaron qué? Mismamente estaban muertos de hambre, dieron enrumiar la tela metálica de la conejera, salieron las probetucas criaturas al prado y se murieron de una hartada de alfalfa. Vosotros sí que sois unos muertos de hambre. Ale, vayan sus miserias con viento fresco a otro sitio. Si no quieren que les embisque a los perros, que no quiero alboroto en mi casa, que tengo 2 hijas, solteras, buenas mozas y muy decentes. Oiga, don generoso, cuidado, y no se confunda, que a su casa no nos trajo otro afán que no fuera el cantar las marzas. Ya. Y por cantar, que nosotros sepamos, nunca perdieron la fama las buenas mozas, así que mucho menos las vidriosas, o sea, de verbigracia las sus hijas. No, generoso, a ver cuando se le ponen goritas y le dan nietos. Bueno, ¿qué importará el oye? Quítese, padre, quítese, que hace que haga el escalabro yo de una pedra. Pero será posible que todos los años tiene que venir esta plaga. Soy muy desgraciado. Albostos de la naturaleza. Tiene la poca vergüenza de arrastrarse como lumianos hasta la nuestra casa. Pegar 4 berríos y entobillar a los berrías a una servidora. Las más finas y cristales de este pueblo. Y también las más estudiadas. Aunque este mal que lo digamos nosotras. Vamos, no hay que aguantar. Bueno, sin presumir, que vosotras, por no aguantar, no habéis aguantado hombre alguno. Si ya lo dice mi abuela, donde el badajo no suena, solo hay almas en pena. Ojalá que les llueva algo de viento y se los pegue los ojos y los hocicos. Y castigarnos a no poder veros par de avispas. Lo de avispa lo diréis por nuestras cinturucas. Lo decimos por vuestros aguijones, sois todo veneno. Ñeros, ¿no quieren bulla? Pues vamos a darles una cencerrada y no te menees. ¿Qué te parece, Gloriuca, si les pintamos los perros como dice padre? Ni hablar. Muerde con un animaluco y no lo envenenan. Seguro. Pavanearas, que ya esperarás sin tardar. Ven acá para Castellín, asómate. Mira cuánto la pía, te asomó miro. Nos llegó a casa padre en son de guerra. Eso no es verdad. Hemos venido en son de paz, a desearnos el año y a resguardarnos del frío. Panolones, es muy fácil ofender a padre para dejar la mano. A vosotros quería yo ver de uno en uno. Vosotros no cantáis marcas, escaluchaos. Vosotros ni hagáis, ojulandrones de los demonios. Y si tenéis frío, tiramos al río. Calla, cotorrona, que los nuestros fríos se curan arrimándonos a la lumbre, pero los vuestros no los cura ni un milagro. Venga, meteros para adentro ya que refresca. Y tápate, meteros para adentro. Déjelas a la fresca, tío Roñosuru, que el frío con lluvia es muy bueno para el rancio. La lluvia es mucho mejor que tapar lumianos como vosotros, cabardariegos. ¡Corretonas! Vamos, hija, haced el favor de esconderos de esta peste. En cuanto a vosotros, mañana daré cuenta al alcalde de este atropello. Y si el alcalde no me hace caso, voy, fíjate, al mismo obispo. Al obispo. Como si se lo dices al Papa Francisco Sopiojoso, que por no gastar una brizna de leña no comís caliente ni por Navidad, vergüenza os debía dar. A mí me va a dar un infarto. Véndase para casa, padre, no nos haga ningún caso, que son todos unos baldragas como el popular. Mira, Gloriuca, el bus esperluceauto es el más lucido y trisnao de los presentes. Para mí que todos estos tienen...
fíjate, déjate cosas que la dentella. O cabarras y saballones, que donde no llega el jamón se hace las dos. Anda con este par de dos, como si a ellas no les picara nada. Ñeros, vamos a cantar la rutona para que tengan que rascar. Hoy no se va. Que vamos a premiar con buena cosecha a los señores Martel por tener el detalle de cantar a las servidoras con tanto sentimiento. Y un pimiento, para el estaba, agarrando el circo que tú pidiéndole poner un pato hasta García Palona. Tómame caso, Esterín. Ya ocurre cacharro, ya sabe, que tiene el padre para tener a los pies de la cama. Lo que no pienses, pero... Anda, sí, pero... Pero es que el cosu que tiene padre para beber debajo de la cama tiene pelos, Lloruca.
¿Y qué pelo? Son así de gordos. Mucho mejor. Que a la buena gente hay que darle vino con mejor sustancia. Toma, ya estás el bolso el gustillo, ya el gustillo. Aquí lo tienes, Yuyuca. Pero a ver, un pelín caliente. Daros que iba. En su punto, en su punto y con cuerpo. Es como les gusta a los señores marceros. Pero nada. ¿Qué cosa tan extraordinaria? Con decirte que el año pasado le dieron 3 medallas de oro. Ay, Yuyuca, yo me trocho. Se lo morí, que quedó muy puro. ¡Qué color tan cristalino! Es un manjar único hecho solo para el paladar de todos estos señores. Cantaron y no preocupados por los toques, que se dan corcho de la botella. ¡Vino Macero! ¿Le he visto o no le he visto? Es normal que no tiene una escopeta. Bueno, lo que os he contado, no, que no hemos acabado. Hay que ir a verlo, que vivo hoy en directo. Os digo, este viernes, 5:30 en el asilo, hay sitio de sobra, está abierto a todo el público. Yo creo que merece la pena ir a ver. Yo fui el año pasado. Y es muy bonito verlo aquí en la Plazuela del Sol. Lo que pasa es que es tarde, es a las 11. A las 11. A las 11 sí se respetan los horarios. Bueno, es un poco orientativo, solemos ir bastante en tiempo. Entonces, lo que os hemos dado, que está ahí un poco, tenéis dos cosas. Tenéis por una parte, eso no os lo hemos dado, os hemos dado este otro fondo. Ahí tenéis una explicación de lo que es una marcha rucona y después, dentro, tenéis la letra de la marcha rucona de Torrelavega, lo que es la canción, y una traducción, un glosario de las palabras que se utilizan. Algunas son especiales, ruego por al final alguna, otras son simplemente pues, deformaciones de dialecto montañés, que sería pues, utilizar la U, utilizar reducir palabras, hacer cambios. El uco, el uca, que aquí se da un sentido cariñoso, mientras que en otras partes de España es de respeto. Y diría alguna de las palabras. Bueno, hay mucho vocabulario autóctono de Cantabria en esta pequeña obra de teatro. Yo podría citar, por ejemplo, pues, palabras que yo creo que casi todo el mundo conocemos como apurrir, ¿verdad? ¿Qué es apurrir? ¿Lo podéis decir? Apurrir puede ser acercar algo, apúrreme esto, pero también puede ser, oye, hay que cotizar. Y en ese sentido se utiliza en la marcha rucona cuando dicen apurrir vecinos para merendar lo que Reyosuro no nos quiso dar. Luego habla también de distintas enfermedades que solía coger el ganado, pues cuando esto haciendo nosotros con la boca cerrada ese pues una persona habla de que al toro gargosu, que debería ser el toro de este señor, pues le dé una salengua, marcor, lamberizu y también pernera. ¿Veis? Son tipos de enfermedades, o que al jatuku pintu, la gente ruinera, paralís. El paralís yo creo que todos lo entendemos, jaldía y a luego, ¿veis? Una expresión, digamos, adaptada nuestra, y a luego, después, malera. Y por último, me voy a quedar con una que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención. ¿Alguno de vosotros o de vosotras me puede decir lo que es una jumera? ¿Qué es cogerse una jumera?
No tiene que ver con la lumbre. No tiene que ver con la lumbre. Sí. Una jumera es una borrachera. Una jumera es una borrachera. En muchos lugares de Cantabria se utilizaba así. Hay un momento determinado en el que dice, hablando de este señor Roñosuro, dice: no quitará la avaricia ni apartará su maldad hasta que agarre jumeras, borracheras, en este caso con este sentido se utiliza, con la piedra de fregar. ¿Cómo se puede, con lo que era la piedra esta lisa que se utilizaba para fregar, cómo se puede uno agarrar una borrachera? Pues hombre, la mejor manera que había entonces de limpiarlas y de que quedaran bien desinfectadas era con el vinagre. El vinagre lógicamente procedía del vino y algo de alcohol le quedaba. Imaginaos, al pasarlo bien por la piedra se desprendía ese cierto olor a alcohol. Anda que no hay que oler lavados de la piedra de fregar, Perdona, sí. lo que se limpiaba era la plancha de la cocina económica, Sí. que se le echaba un poco de vinagre, se echaba arena y se usaba la piedra, y entonces se frotaba para quitar todos los restos y dejarla brillar. Sí, lo que pasa es que en la Rutona, perdón, hablan de la piedra de fregar, por eso es por lo que yo me estoy refiriendo a ello. Pero que lo que se limpia no es la piedra, lo que se limpia es la cocina económica, la plancha. Aquí en Cantabria, en otros sitios, en la parte de yo soy, se llamaba coloras. La colora, Una colora que es ahí. La colodra, sí, pues eso. Menuda borrachera lleva. Pues ya digo, Le ha mordido el caballo de recambio. fijaos si hay que oler vinagre para llegar a agarrarse una borrachera. Pues hasta que este señor no se agarre una borrachera con eso, no va a quitar ni la avaricia ni la maldad que tiene. De nuevo estamos hablando del dialecto popular montañés, que es muy bonito. Ahí tenéis este pequeño recopilatorio de algunas de las palabras que se utilizan en la Rutona y que ya digo que pueden resultaros bastante útiles y bastante ilustrativas de todo esto que hemos mencionado. Y ya siento que va con marca de agua, como lo veis, lleva nuestra marca de agua, porque estamos un poco cansados de que todo el mundo utiliza nuestros materiales y no nos cita nada. Entonces hemos decidido este año que todo el material que tenemos público lo hacemos con marca de agua. Se lee un poco peor, pero claro, que ya es que todo tiene un límite. La marca de agua es esto que veis aquí de fondo, donde Se lee, que no que leerse, pero ya tenemos que protegernos. Sí. Vamos a seguir. Entonces, mirad, el título, llegamos a la parte de literatura, ¿vale? Vamos a ir muy rápido aquí. Bueno, si casi no nos da tiempo, vamos a hablar. Entonces, mira, la primera referencia de Marzas es 1864, Pereda, José María de Pereda, narra unas marzas de Navidad en Polanco, en donde en una familia pues, no dan y se les canta una ruta. ¿De acuerdo? La primera referencia a una ruta. Después, Amós de Escalante, en un libro que era un recopilatorio, Costas y Montañas, 1871, aparece la primera marza, lo que es, digamos, la primera letra de una marza completa en el libro, ¿de acuerdo? Y no tenía música. La canción tenía música, pero obviamente en el libro no se ve. Pero la letra estaba junta. Y ya vamos a la zona de Campo. Demetrio Duque y Merino, es que estaba viendo que hay dos cosas y están así. Hizo dos cosas importantes. Un cuento muy corto que publicaron en un periódico de los que se publicaban en Cantabria en aquel momento, que es Algo de Marzas, es un rato cortito, y después hizo el prólogo de un libro muy grande que es el recopilatorio del Cancionero Popular de la Montaña o Cantos de la Montaña de Rafael Calleja, que era un discípulo de alguien que seguro que os suena, que era Bretón, que fue una persona que escribió muchas zarzuelas. Tomás Bretón. Y entonces él le pidió, Rafael Calleja le pidió que la parte de Marzas que hiciese un prólogo, explicando lo que eran las Marzas, que es un prólogo que está bastante bien, y en ese libro ya aparecen marzas recogidas con partitura, ¿de acuerdo? Aparte de marzas hay cantos de romería, hay cantos de siega, hay absolutamente, prácticamente de todo. Y de ahí vamos ya a Sopeña, el Valle de Caberniga, Delfín
Fernández y González, un secretario del Ayuntamiento de Sopeña, pues publicó en La Atalaya, ahí aparece el libro, y publicó un relato narrando cómo eran unas marzas. También es un poco crítico de que no hacían más que ruido, que iban al bar, que molestaban, bueno, una serie de cosas. Tenemos Manuel Llano, que todos habéis oído hablar de él, escritor de Cabuérniga también, que escribió mucho, hizo muchísimos relatos, publicó muchas cosas en los periódicos de la época, y entre ellas había varios relatos de marzo. Y llegamos a Emilio Alcalde del Río, que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Emilio Alcalde del Río, ese librito que se ve ahí, sería este. Este librito era de mi padre, ¿de acuerdo? Es un libro que está impreso, no sé si es en 1928 el original, pero este no sé en qué momento lo imprimiría. Y tiene una curiosidad que está impreso en el Dueso. El Dueso, el penal del Dueso, tenía una imprenta que manejaban los presos y imprimían cosas como estas. Es un libro que son dos, en realidad este es el segundo tomo. Mi padre no tenía más que el segundo, el primero no lo tenía, pero dio la casualidad que en este tomo está el relato Algo de marzas. ¿Y por qué es importante este libro? Porque en 1955, en la emisora Radio Juventud Torrelavega, la emisora de Torrelavega, en la noche de febrero, la última noche de febrero, se preparó una escenificación de este relato. No se tocó nada, que por ahí hay muchas cosas. Lo único que se hizo para representarlo fue que quitaron los nombres de los personajes que aparecen aquí y pusieron los nombres de las personas que estaban representando el libro. Entonces, el coro Ronda Garcilaso fue el que puso sonido a ese acto. Había la parte que era de narración, y cuando había que cantar una marcha, el coro Ronda Garcilaso cantó unas marchas, que por cierto no son, hasta donde yo sé, no son exactamente las mismas que cantan ahora, ¿de acuerdo? Hay unas ligeras diferencias. ¿Qué ocurre? Desde ese momento, ese momento tuvo una importancia grandísima, porque mucha gente tuvo el primer contacto con las marzas. Y fue una cosa que, como habéis visto, es algo parecido a esto. Es muy divertido, el libro es muy divertido. Os aconsejo que si podéis le compréis. Son 2 tomos, es barato, está publicado aquí en Torrelavega y no sé si costará 30 euros, 2 tomos bastante gruesos. Entonces, escenas cantadas, apuntes del narrador. Y el hecho de que se escenificase eso en la radio, lo tuvieron que repetir al día siguiente, porque había gente que no lo había oído, tuvieron que repetirlo varias ocasiones, y eso hizo que las marzas empezasen a tomar mucho auge, ¿vale? Apoyados por una revista que en aquel momento también se publicaba en Torrelavega, que era la revista Dobra, las marzas empezaron a tener un renombre. Y a partir de ahí se volvieron a retomar marzas, porque pese a que todo el mundo dice que en Campos se han mantenido siempre, pues cuando entras a leer los libros y empiezas a leer documentación, pues en 1950 ya hay gente de Campos que decía que donde se había visto que se fuesen a cantar marzas acompañados por una trompeta. Entonces, que era más bien un acto de gamberrismo que un acto de lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido fundamental. Y a partir de ahí, pues tenemos el Cancionero Popular de Sisto de Córdoba, que tiene 4 tomos, es la base del folclore de Cantabria, todo el mundo lo trabajó ahí, él era el párroco en la iglesia de Santa Lucía en Santander, y editó 4 libros, uno de ellos es el de marzas, que van las marzas acompañadas de picallos y de otra cosa, ahora mismo no sé exactamente. También tiene bastantes marzas recogidas en diferentes lugares de Cantabria, y esas marzas están musicadas, acompañan de partitura, han sido la base, todos esos libros, esos 4 libros, de gran cantidad de los folcloristas de Cantabria. Pepín del Río trabajó mucho, estaban en contacto, de hecho le envió una carta de felicitación después de aparecer las marzas en la radio, le mandó una carta de felicitación, Sisto de Córdoba, y bueno, es muy importante. Y él es el que, toda esa clasificación que hemos hecho antes, que dice que todo lo que sea petitorio son marzas, y las marzas de Navidad,
Todo eso fue Sisto de Córdoba. Y después, finalmente, durante unos años, hay 4 guiones que Radio Cadena, la emisora de radio, hacía en un concurso de marzas que ganaron 2 veces con José Crespo, el autor de La Rutona, que hemos visto antes, y aparte de eso ganó Armando Miguel, que era el que tenía que estar dando hoy esta charla, pero está de vacaciones en Mallorca, y ganó también otro, Lorenzo Volado, una persona que trabajó muchos años en Solray, que vive en Polanco, creo que es natural de Campuzano, pero él ahora mismo vive en Polanco, y hizo otro guión. 4 guiones que están disponibles en nuestra página web para ver, ¿de acuerdo? La página web, por cierto, os digo, es muy fácil de memorizar, no hace falta ni siquiera poner las 3 Ws, todo junto y con minúsculas, lasmarzas.es, y ahí tenéis, bueno, pues muy distintos apartados. Por ejemplo, para las personas que conozcan un poquitín menos lo que son las marzas, se puede ir a un apartado que es REC, de Recursos Educación, y ahí hay una presentación en PowerPoint. Luego también hay muchos vídeos de las marzas, están las letras de las marzas que cantamos, y repito, hay mucho material dentro del material que sus autores nos lo han permitido o que ya están fuera de tener que pagar derechos de autor, pues están en esa página, que es bastante completa. Os lo recomiendo, lasmarzas.es, cuyo autor, por cierto, es este señor llamado Manuel Caína. Y entonces, bueno, no vamos a estar a abrir estas porque no tienen sentido. Están los relatos están a la vista de la Se página. concentra sobre todo en esta tornadera, que se llama lasmarzas.es. No pone tornadera. Y entonces aquí explica un poco lo que he hablado antes. El hecho de que en 1955 se empezó a retomar, en el año 1970, pero posterior a lo de Torrelavega, en Reynosa se empezó a hacer un concurso de marzas, a partir de cuando empezó a volver a crecer, aunque también ha habido años en que ha habido poca gente. Esta mañana estaba leyendo un artículo de 1989 que habían tenido que dejar desiertos 7 premios del concurso de marzas porque solamente se habían presentado 2 rondas y que habían salido a rondar por las calles un montón de rondas, pero que eran también un poco, no lo decían tan claro, pero daban a entender que eran más bien un acto de gamberrismo que un canto de marzas. No lo sé. Y después, en 1990 se empieza en Torrelavega, que es donde entramos nosotros, la Asociación Ronda Marcera, con el apoyo del gobierno regional de Javier Marcano, que en su momento era el consejero de Cultura y no sé si de Educación, creo que sí, de Cultura y Turismo, yo creo que era. Eso fue después que... No lo sé. Bueno, era el consejero de Cultura en cualquier caso, y él fue el que apoyó para que se empezase a salir otra vez a la calle, y hubo en ese momento una serie de coros, entre ellos el nuestro, que inicialmente se formó con miembros de los coros de la ciudad. Al principio solamente cantaban coros, acompañados por la Peña de la Albarca, que era la que daba un poco el ambiente y el colorido, y sin embargo ahora se ha vuelto la situación. Ahora mismo hay un 25% de personas de coros cantando las marzas en Torrelavega, que son muy importantes porque son los que mejor son capaces de mantener los tonos y de guiarnos a todos, pero el 75% de las personas que cantamos marzas en Torrelavega no somos personas de coros. Entonces, bueno, hay mucha diferencia. Y antes, al principio, en el vídeo inicial, que no hemos hablado, el que hablaba era Tino Barrero, de la Ronda Marcera de Polanco. En Polanco hace muchos años dieron el paso de cantar con mujeres, nosotros estamos encantados. En Cartes también se canta con mujeres. De hecho, nuestro vicepresidente, José Ramón, es la persona que dirige la Ronda Marcera de Cartes. Y lo que iba a decir. Sí, lo que iba a decir es que tanto Manuel como yo cantamos también en la Ronda Marcera de Cartes, y nuestras mujeres también cantan en la Ronda Marcera de Cartes, que lo sepáis. Y bueno, el futuro. Lo que suena son ellos, apoyados por la Ronda Marcera. Hay que
apoyo de la Consejería de Educación Estamos ya terminando. y del Ayuntamiento de Torrelavega, que es nuestro principal sustento en prácticamente todo, es nuestro principal apoyo, pues hacemos este proyecto. Este año va a ser el tercero. El día 7 vamos a estar en la Plaza de la Llama a las 12 del mediodía. Esperamos tener aproximadamente 500 niños. Entre niños y niñas unos 500 y unos 60 marceros de la ronda marcera, y entonces yo creo que va a ser un acto muy bonito. Esto no es del año pasado, el año pasado ya tuvimos 400, lo que pasa es que como llovía, bueno, amenazaba lluvia, después no llovió, lo tuvimos que hacer en el pabellón y sí que estaba cómodo, pero es menos vistoso, por eso esto es de hace 2 años, unos 200 niños teníamos. ¿De acuerdo? El año pasado el doble. Este año pasamos a más de 500. Y este es un proyecto que os diré que se empieza a desarrollar prácticamente, bueno, nosotros lo trabajamos casi durante todo el año, ¿no? Pero se empieza a desarrollar a principios del mes de enero. Damos primero un curso en el CEP, en el Centro de Profesores de Viérnoles. Damos un curso a profesores que este año creo que han asistido unos 30 profesores de toda Cantabria. Sí, cuando decimos profesores hay una gran mayoría femenina de profesoras, pues desde cómo construir materiales marceros, explicar un poquitín lo que son las marzas, un poco que intenten llegar a ellos, aunque luego también nosotros vamos por los distintos colegios a dar muchas charlas. Y luego, junto con nuestro director Raúl Castillo Díaz, hacemos ensayos. Ellos van ensayando con sus profesores de música durante los meses de enero y febrero, pero nosotros también les acompañamos. No podemos estar en todos, pero por lo menos en 1, 2, 3 ensayos en algún centro, alguno más, estamos en los recreos y les intentamos también apoyar un poco en lo que es el ensayo de las marzas. O sea, lo que vais a ver si os acercáis el día 7 por la mañana aquí a la Plaza de la Llama no es producto de casualidad, sino que es todo un proyecto diseñado, aprobado por la Consejería de Educación, apoyado por el Ayuntamiento de Torrelavega y también con la colaboración de un montón de colegios. De momento restringido al área del Besaya, aunque luego nosotros también las charlas para que luego puedan cantar también sus propias marzas, pues las damos en muchos sitios, en Renedo, en Santander incluso hemos llegado a ir, en Cabezón, en muchos sitios, pues también les intentamos apoyar en todo lo que podemos, porque realmente el futuro son ellos. Y ya para terminar, pues la marza, para un segundo, va a ser 30 segundos lo que os voy a decir y 1 minuto la canción esta. He dicho que nosotros respetamos escrupulosamente la tradición de cantar el último día del mes de febrero. El último día del mes de febrero los marceros a las 12 de la noche están en la Fuente de 4 Caños esperando a que suenen las campanas del Ayuntamiento de Torrelavega que nos indican que el mes de marzo ha comenzado, y ahí es donde se canta junto a alguna otra marza corta, se canta "Ha venido marzo", que es lo que vais a ver ahora, y tan en directo lo vais a ver que incluso algún taxi como que nos pasa por delante. Dura 1 minuto y esta es lo último que os queremos decir. Si nos queréis comentar algo, recordar que junto a esto que os ha dicho Manuel del lugar ideal pues para poder ver la Lutona, que es en el asilo a las 5:30 el viernes,
El día 6 de marzo tenemos un concierto dentro de la iglesia de la Asunción, con lo cual ya sabéis lo cómodos que podemos estar. El párroco Juan Carlos no solo nos da la bendición el día 28 de febrero, sino que también nos invita a participar en un concierto donde se van a cantar todas las marchas. Vais a estar cómodos, vais a estar calentitos, por supuesto, sitio va a sobrar, y el que se quiera acercar el día 6 de febrero a las 8 de la tarde, pues ahí estaremos y ahí cantaremos todo el repertorio de la Ronda Marcelera. Y otra cosa importante, no está en programa, pero que sepáis que si alguien nos va a ver al barrio Covadonga, a Nueva Ciudad o aquí en la iglesia, si llueve, vamos a cantar dentro de la iglesia. Porque el año pasado tuvimos muchos problemas, tuvimos que sobre la marcha pedir permiso para cantar dentro del ferial, y este año nos hemos curado un poco en salud, han tardado en tener respuesta, pero está confirmado. En caso de lluvia se canta dentro, y en la llama, el acto con el ayuntamiento, que también creo, os aconsejo que pueda, que es un poco tarde, va a estar muy bien, yo creo que va a estar muy divertido. Lo vamos a hacer, si llueve, en la zona cubierta, y si no llueve, parte lo vamos a hacer en el ayuntamiento y parte en la zona cubierta. Cuando hablamos de ayuntamiento, nos estamos refiriendo a este edificio que antes era la Cámara de Comercio, que está recién inaugurado como edificio de las dependencias del Ayuntamiento de Torrelavega y que está en la llama, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Quiero deciros que en el centro estamos en marcha. En marcha este año vamos a hacer una merienda cena poniendo nosotros el comida. Y en el programa ya lo podéis ver.